Para este caso rompemos hasta cierto punto la regla del video, ya que no se trata estrictamente de una luchadora, pero sí de alguien muy ligado al trabajo. Y es que todavía a nuestros días, Miss Elizabeth es recordada como una de las ballet y acompañantes más emblemáticas del negocio, principalmente por sus años junto a Randy Savage y su etapa en los Mega Powers, aunque su trayectoria de 2 décadas la pondría al lado de numerosos nombres importantes tanto en la WWE, como en la WCW. Fue después de dejar esta última empresa en el 2000, cuando se mudaría con Lex Luger, con quien mantenía una relación, hasta el 2003, año en el que, según allegados a ella, se planeaba casar con el luchador. Sin embargo, lejos de eso, lo que llegaría sería la tragedia. La realidad es que la relación entre estos dos estaba muy lejos de ser idílica, siendo que el 19 de abril del mencionado año la policía acudiría a la casa de la pareja, encontrando a Elizabeth con muy evidentes signos de maltrato, incluyendo ojos hinchados, el labio partido y un golpe en la cabeza, por lo que Luger sería detenido bajo una multa de $2.500, y con esto ocurriendo solo 2 días antes de que este, en estado de ebriedad y con Elizabeth de copiloto, volviera a ser detenido tras chocar a otro vehículo, mientras a la vez tenía el carnet de conducción suspendido. Tan solo 9 días después de este último incidente, el 1 de mayo, Lex Luger llamó al 911 afirmando que Elizabeth había dejado de respirar, y a la llegada de los paramédicos se le intentó realizar RCP, aunque sin ninguna respuesta, hasta ser trasladada al hospital donde fue declarada muerta a causa de una intoxicación por la combinación de analgésicos y vodka. Dado los antecedentes de maltrato que se tenían de menos de 2 semanas atrás, Luger fue detenido una vez más bajo la sospecha de haber tenido algún tipo de responsabilidad con la muerte, siendo que además en su departamento se encontrarían diversas sustancias ilícitas, aunque eventualmente estas sospechas serían retiradas, y en 2005 el luchador se declararía culpable por posesión, por lo que fue multado con $11.000 y condenado a 5 años de libertad condicional, mientras que la muerte de Elizabeth nunca se terminó de esclarecer si fue una intoxicación accidental, si se trató de un suicidio derivado de la depresión causada por su muy inestable relación, o si de verdad Luger podría haberla llevado de forma directa a ingerir la letal mezcla. Hay una larga lista de luchadores que pasan por momentos difíciles luego de su retiro de los cuadriláteros, y el caso de Dino Bravo es de lejos uno de los más trágicos. Nacido en Italia y criado en Canadá, tras convertirse en luchador, Bravo lograría tener una respetable cantidad de logros, y si bien en su trayectoria en WWF no llegaría a lo más alto, sí consiguió numerosas oportunidades por el campeonato mundial de la empresa, además de conquistar en una ocasión el campeonato en parejas y poseer el hito de ser el único campeón canadiense. Sin embargo, en 1992, y pese a sus deseos de mantenerse activo, Vince McMahon decidió no renovar al luchador, por lo que al no haber otra promoción que le pagara lo suficiente para costearse el estilo de vida al que ya se había acostumbrado, decidió retirarse. Es aquí cuando entra a la ecuación un tío legal del ahora retirado luchador, quien era jefe de una mafia de Montreal, y que le propuso unirse al negocio, a lo que en un inicio Bravo se negaría por no sentir estar hecho para ese tipo de mundo. Y mientras en un principio trató de continuar con su vida ejerciendo como entrenador de wrestling, más temprano que tarde la falta de dinero se haría muy presente, por lo que finalmente aceptó la oferta de su tío, convirtiéndose en contrabandista de cigarrillos. Tal parece que, contrario a sus pensamientos, sí tenía buenas aptitudes para realizar el trabajo, pues rápidamente el negocio de los cigarros creció considerablemente, debido a que el ex luchador empezó a ganarse el favor de tribus nativas que controlaban zonas claves para el traslado de mercancía, gracias a que estos lo reconocieron por su paso por los cuadriláteros y eran fanáticos suyos, otorgándole un acceso casi exclusivo por estas zonas, lo que le llevó a estar en una posición lo suficientemente rentable como para que un gángster que manejaba cocaína le propusiera un fructífero trato para moverla a través de la frontera, cosa que acabaría aceptando, siendo este el final de su corta fortuna. Aparentemente el acuerdo involucraba que Dino obtuviera un envío valuado en más de $400.000, el cual guardaría en un almacén a la espera de que el otro hombre fuese a buscarlo, cosa que hizo al tercer día, pero encontrándose con la policía ya en el lugar, perdiéndose todo el material.
Esto desembocaría una gran tensión en la que el traficante acusaba a Dino de haberle tendido una trampa, mientras este intentaba defenderse alegando que de haber buscado la mercancía al primer día, nada de esto habría ocurrido. Solo una semana después de este incidente, el 10 de marzo de 1993, Dino Bravo fue encontrado muerto en su casa con 10 balas en el torso y 7 en la cabeza por su esposa, mientras que no hubo señales de forcejeo en ninguna cerradura, así como ningún tipo de marcas en las puertas ni en las ventanas, y lo único que más o menos ha podido deducirse es que por el estado del cuerpo, todo parecía indicar que fue un asesinato por la espalda, por alguien o en un momento en que el luchador no pensaba que esto pasaría, pero fuera de eso, y aunque parecen haber razones claras detrás de su muerte, al día de hoy no se tiene ni remota idea sobre la identidad del perpetrador. Este es uno de los casos que ya he tocado más de una vez en el pasado, pero que es infaltable dado el tema que estamos abordando. Bajo el nombre de Bruiser Brody, Frank Goodish fue un hombre que durante la década de los 70 y los 80 gozó de ser una de las figuras más populares, cotizadas y laureadas de la industria, lo que resulta curioso porque a la vez choca con su infame reputación de poseer una actitud volátil y tener la costumbre de volverse demasiado recio o simplemente dejar de cooperar durante los combates, pero incluso con esto, el hombre se las arregló para conservar su alto estatus dentro del negocio, hasta su repentina y trágica muerte. Esto sucedería el 17 de julio de 1988, mientras se encontraba en Puerto Rico trabajando para la WWC. Se cuenta que este estaba tras bastidores preparándose para su combate, hasta que José Huertas González, promotor y luchador mejor conocido como Invader 1, le llamó para supuestamente tener una conversación de negocios. Siendo un misterio lo que se habló previo al incidente, lo que sí se sabe es que lo próximo que se escuchó de estos dos fueron gritos, quejidos y golpes, siendo Tony Atlas el primero en llegar a la escena, y encontrando a Brody de rodillas sosteniendo su sangrante estómago mientras Invader sostenía un cuchillo. Lamentablemente para Bruiser, tendría que esperar en esa condición durante casi una hora antes de que la ambulancia siquiera llegase al lugar, debido al tráfico y a la multitud presente, falleciendo en el hospital un par de horas después por sus hemorragias. Aquí queda claro tanto la causa de muerte, como el autor de la misma, sin embargo, es en los detalles y en las consecuencias, donde la situación se pone peliaguda. En primer lugar y como ya mencioné, se desconoce la conversación previa que hubo entre Brody e Invader, ni las razones que provocaron que la situación acabase de tal manera, siendo que se ha debatido si todo giró en torno a desacuerdos económicos o de gestión, mientras que también se ha mencionado que fue una venganza por un combate entre ambos en el pasado donde el Bruiser hizo de las suyas pasándose de recio con González, y una versión más aportada por Ric Flair, teoriza que esto pudo haber ocurrido luego de que en una pasada discusión, Frank insultara a la fallecida hija de su perpetrador. Sin embargo, lo más curioso de todo este caso, será siempre el desarrollo del juicio contra José Huertas, pues mientras en un principio se le acusó de homicidio en primer grado, aparentemente teniendo indicios suficientes para demostrar premeditación en el asesinato, extrañamente este solo tuvo que alegar defensa propia, y sin mucha investigación ni deliberación, la corte le tomó la palabra absolviéndolo de todos los cargos, mientras que curiosamente el arma homicida desapareció del departamento de evidencias, y luchadores como Dutch Mantel y Tony Atlas, que fueron testigos claves del suceso y que se veían en actitud de declarar en contra de González, no fueron convocados al estrado y ni siquiera se les notificó sobre la celebración del juicio hasta que el veredicto ya había sido tomado. Charles Eugene Wolf fue un luchador que bajo el nombre de Gino Hernández se abrió paso en la industria, gozando de una considerable popularidad y numerosas condecoraciones principalmente en Big Time Wrestling y en la World Class Championship Wrestling, desde la segunda mitad de la década de los 70s, hasta el año de 1986, cuando a la edad de 28 años, fue encontrado muerto bajo circunstancias peculiares.
Esto sucedería luego de que cuando para el 4 de febrero, David Manning y Rick Hazard, funcionarios de la WSW, y preocupados tras varios días de tratar de tener algún tipo de contacto con el luchador sin ningún éxito, acuden a la policía junto a quienes se dirigen al departamento de Hernández, y tras la nula respuesta, irrumpirían encontrando su cadáver en estado de descomposición, determinándose que ya llevaba muerto entre 2 y 4 días para entonces, y es a partir de aquí que las conspiraciones se dispararían. Todo empezaría cuando inicialmente la causa de defunción fue declarada como un homicidio, sin embargo luego de que se le practicara una autopsia, esta fue radicalmente modificada por una sobredosis de drogas, y toda investigación respecto al acontecimiento fue cerrado. En un principio, esto podría no ser sorpresivo, pues el abuso de drogas y alcohol por parte del luchador no eran un secreto en lo absoluto para sus allegados, y es por eso que precisamente llama la atención cómo han sido estos quienes constantemente han puesto en duda esta versión oficial, señalando en repetidas ocasiones la creencia de que tras la tragedia se encuentre un ajuste de cuentas. El ya mencionado David Manning, señaló cómo en el cuerpo del luchador se había encontrado 5 veces la cantidad de cocaína necesaria para matar a cualquier ser humano, y junto con Kevin Bonerick mencionó que la sustancia se hallaba incluso en su estómago, además de puntualizar el hecho de que al momento de encontrar el cuerpo de Gino, su puerta estaba sin ningún tipo de cerrojo, cosa que a sus palabras, era algo que el luchador nunca habría hecho, y mucho menos cuando casualmente unas semanas antes, Hernández aparentemente había comentado que sentía que su vida podría estar en peligro. Otra declaración relevante sería la de Michael Hayes, quien comentó que pese a los problemas con las sustancias que tuvo su alguna vez rival, dudaba que su muerte hubiese sido una sobredosis, remarcando que este se juntaba con personas peligrosas, y que sabía y hablaba demasiado. Estas relaciones no eran mera especulación, pues de hecho, todos los gastos funerarios fueron cubiertos por un reputado narcotraficante llamado John Royal, y toda la ceremonia estuvo vigilada tanto por este como por sus hombres, pese a la incomodidad de la familia del luchador. De hecho, tanto la ex esposa como la madre de Hernández también creían que este había sido asesinado, e incluso esta última declaró cómo Royal le habló sobre las deudas pendientes de su hijo con él. Ya para acabar yéndonos al extremo más conspiranoico del caso, estas dos mujeres también han comentado la posibilidad de que Hernández haya incluso fingido su muerte, ya que este había comentado el querer hacerlo, además de que según sus palabras la autopsia estaba llena de errores tan básicos como pueden ser la etnia, y de que estas nunca lograron ver el cadáver debido a que fue ocultado por el manager del luchador, alegando que no quería que fuese visto en tal estado de descomposición, por lo que sus restos fueron velados en todo momento en ataúd cerrado. Siendo sincero con ustedes, este es un caso que ya he tocado tanto a lo largo de tantos años que de cierta forma me llega a dar pereza el sentir que me estoy repitiendo cada vez que lo vuelvo a hacer. Sin embargo, si el caso de Bruiser Brody era infaltable, este es la mayor representación de lo que este tema abarca. Y es que si hablamos de un solo caso que haya tenido tanto revuelo y repercusión tanto dentro como fuera de la lucha libre, definitivamente este es la trágica muerte de la familia Benoit en aquel fatídico junio del 2007. Como ya sabrán, todo comenzó con la ausencia de Chris Benoit a los house shows del viernes 22 y sábado 23, así como al evento de Vengeance el domingo 24, en donde debía luchar contra el entonces campeón de SW CM Punk, siendo sustituido por el entonces Johnny Nitro, y argumentando hasta el día anterior que su ausencia se debía a tener que atender a su familia, quienes habían caído enfermos. Sin embargo, el lunes 25 la policía acudiría a la casa del luchador, encontrando tanto a este, como a su esposa Nancy, y al menor de sus hijos Daniel muertos, y llegando a la conclusión tras la investigación de la escena que Chris había sido el perpetrador, y que los hechos se desarrollaron durante todo el fin de semana, estrangulando a Nancy el viernes, haciendo lo mismo con Daniel el sábado, quien además presentaba indicios de haber sido sedado y de que se encontraba inconsciente antes de, y finalmente, ahorcándose con una de sus máquinas el domingo. Y si bien podemos hablar durante horas sobre toda la investigación, recreación de la escena, causantes, antecedentes, y consecuencias de todos estos hechos, debemos centrarnos en lo que este tema amerita.
Y es que algo que ha resonado mucho durante años, son ciertas circunstancias que si bien ya han sido en su mayoría explicadas tras la investigación, sí que resultaron bastante extrañas en su momento. Por un lado, tenemos los mensajes de texto que Benoit estuvo mandando en tempranas horas del domingo a Chavo Guerrero, entre los que llaman la atención varios en los que solo se limitaba a enviar la dirección de su casa, cosa a la que según declaraciones de Guerrero no prestó demasiada importancia al momento, ya que de todas formas el día anterior había quedado con Chris en que lo iba a recoger al aeropuerto de Texas, aunque como ya supondrán, el luchador canadiense nunca llegó, por lo que posteriormente Chavo discutiría sobre estos mensajes con Scott Armstrong y más tarde con Vince McMahon, quien al no poder comunicarse con Benoit, se pondría en contacto con el departamento policial de Lafayette pidiendo que se hiciera una visita a la casa del luchador para comprobar si todo estaba en orden, siendo precisamente a causa de esto que se descubriría la funesta escena. Por otro lado, tenemos el infame artículo de Wikipedia en inglés del luchador, donde 14 horas antes de que los cuerpos siquiera fuesen encontrados, se actualizó mencionando que la ausencia de Chris en el evento de Vengeance se debió al súbito fallecimiento de su esposa, lo que resultó siendo extrañamente profético para las noticias que llegarían al público solo horas después. Por supuesto, ante un suceso tan inusual, se investigaría qué podría haber detrás del mismo, rastreándose la dirección IP del responsable de la edición hasta Connecticut, lo que los llevaría a la casa de un hombre llamado Abraham Greenberg, cuyo hijo de 19 años Matt, había sido quien había realizado la edición, la cual solo duró 20 minutos en la plataforma antes de ser reeditada por otra fuente al considerarse lo que Matt había puesto como una noticia falsa. Al ser interrogado, el joven explicó que había leído sobre la muerte de Nancy en un foro público de lucha libre, siendo esto a su vez una tergiversación de informes dados el domingo 24 de junio, donde ya se explicaba la ausencia de Benoit precisamente con la supuesta delicada condición en la que se encontraba su familia que el luchador había declarado, cosa que los investigadores pudieron corroborar tras revisar el ordenador del hogar. Incluso si como ya mencioné, estas cosas han sido debidamente investigadas en su momento, lo ya mencionado es suficiente para entender el por qué este incidente es uno de los temas que más debate ha provocado en la industria durante los últimos 15 años.